Hermana, gracias por la oportunidad de veras de dirigirme a toda esta preciosa teleaudiencia que está muy interesada en recibir las noticias venidas desde el trono de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? De veras es un gusto estar con ustedes, que Dios me los bendiga mucho, que Dios me los prospere, que Dios les conceda toda clase de bendiciones materiales y espirituales. Amén. Qué gusto estar aquí. El hermano Horacio Lee es pastor de la iglesia Cristo Vive. La iglesia Cristo Vive está en la zona 7, en la calzada Mateo Flores, 3252D, zona 7. Ahí les voy a estar dando los datos de la iglesia, los datos del pastor, el teléfono, su correo, pero vamos a empezar a conocerle y a saber de su vida. Hermano, ¿de dónde es usted? Bueno, algunos me preguntan si soy guatemalteco. Dice, pero ¿usted de dónde viene, hermano? Dice, bueno, yo les digo que la patente es china, pero el material es guatemalteco, ¿verdad? Soy ensamblado aquí en Guatemala. Mis abuelitos eran orientales, eran chinitos, por eso es que me miran así, ¿verdad? Es natural, así soy yo. Nací aquí en Guatemala. Viene de familia. Sí, nací aquí en Guatemala, me eduqué en la Antigua y actualmente vivo aquí en la capital, ¿verdad? Amén. Ya hará unos tal vez 22 años, 22, 30, no sé la cuenta, pero hace rato que vivo aquí. O sea que creció en la Antigua. Crecí en la Antigua. Va a ver, usted, es una larga historia. Nací en Patulul, pero a los 5 años nos mudamos con la familia para la Antigua. Ahí me eduqué, saqué toda mi educación hasta el magisterio. Luego, a media carrera universitaria, nos casamos con mi esposa Irma. Entonces ya nos mudamos a vivir aquí directamente a la capital. Qué bendición. Quisiéramos dar el teléfono para que se comuniquen con la iglesia Cristo Vive. Usted puede marcar el 2439-5579. Ahí le van a estar atendiendo. Usted reporte desde dónde nos ve, reporte que conoce al pastor y mándele un saludo. Dígale de dónde lo está viendo y que se goza porque estamos aprendiendo sobre su vida, sobre su ministerio. También quisiéramos poner a sus órdenes el correo electrónico. Es profetahoraciolileon@gmail.com. Puede visitar también la página si usted quiere conocer la iglesia del pastor Profeta Horacio Lee, iglesiacristianacristovive.org. Ahí le va a estar apareciendo en su pantalla y mientras tanto vamos a seguir conociendo al pastor. Cuéntenos, hermano, a ver qué más de su vida, cuéntenos qué experiencias que recuerda de su niñez, de su formación. ¿En qué etapa conoció al Señor? Bueno, primero, si visita nuestra página, todavía está en construcción, ¿verdad? La estamos construyendo ahorita. Pero, bueno, acerca de mi infancia, yo crecí nací en Patulul, pero hasta los 5 años estuve ahí. Realmente crecí en Antigua. Lo que me recuerdo es que me gustaba mucho la clase de religión, ¿verdad? O sea, creo que ya Dios llamaba, me gustaba mucho oír acerca del nombre de Jesús, me gustaba mucho, me impresionaba mucho. O sea, el nombre de Jesús a mí se me quedó muy grabado. Creo que Dios estaba trabajando en mi vida ya. Pero así, honestamente, yo crecí entre la religión católica, de lo común del catolicismo. Yo conocí al Señor más o menos hasta que tenía unos 30 años, ¿verdad? El Señor me comenzó a hablar directamente. Hay gente que no lo cree, ¿verdad? Pero Dios a mí me habló. Yo no recibía nada de los evangélicos. A mí los evangélicos me caían mal, ¿verdad? O sea, peor los predicadores, ¿verdad? Yo no soportaba a los evangélicos, ¿verdad? O sea, y miren dónde ando ahora, pues, pero no los soportaba. No me simpatizaba nada del evangelio, de tal manera que yo no me convertí en ninguna iglesia evangélica, sino que simplemente no podía entrar a ninguna iglesia evangélica, ¿verdad? No los aceptaba. A mí Dios me habló directamente con un texto bíblico. ¿Cuál fue? Es una porción de Isaías donde dice, aunque tu padre y tu madre te olviden, yo no te olvidaré. Mira, estás escrito en la palma de mis manos. En ese momento algunos puede ser que se rían, ¿verdad? Pero estaba yo en un confesionario, ¿verdad? Metido dentro del catolicismo, estaba en un confesionario y me habían dado un librito para que yo me preparara, y estaba yo revisando mi lista de pecados, ¿verdad? Y confrontado por toda la lista que había ahí,
Dije, bueno, entonces ahí estaba la frase esa de Isaías. Dije, bueno, Dios, puedes amar a alguien como yo. Y me dijo el Señor, sí, claro que te puedo amar. Ahora, Señor, le dije, pero de veras, mírame cómo soy yo, tú cómo eres de grande, de puro, de santo, mírame cómo soy yo. Te amo, me dijo otra vez. Ese fue el momento en que yo le entregué mi vida al Señor, ¿verdad? Y se nota por una razón. Se nota por el cambio que vino desde actitudes personales. Cadenas fuertes que yo traía, esas se rompieron. Yo interpreto, fui liberado sin ningún tipo de manifestación demoníaca ni cosas así. Verdaderamente en ese día fue cuando yo recibí al Señor, ¿verdad? Porque mi vida cambió a partir de ese momento. Aunque todavía seguí dentro del catolicismo cierto tiempo, tal vez como unos 3 años más, pero el Señor me fue dirigiendo luego a un grupo carismático. Y luego de eso, pues ya lo formal del Evangelio, más o menos en el año 89 tal vez, ¿verdad? Pero fui bautizado por el Espíritu Santo ya en más o menos en el 88. Ya estaba ¿verdad? casado. O sea, cuando ya estaba casado con mi esposa Irma, tenemos 3 hijos. Ella pastorea conmigo la iglesia también, mis hijos sirven también en la congregación. Y bueno, es una larga historia. Pero cuéntela, nos interesa su larga. Bueno, yo lo digo porque así honestamente, yo le digo a los hermanos, tenemos que amar a los católicos. Ajá. No hay que desecharlos así como que es el monstruo de las 3 cabezas y las 20 manos. Yo creo que hay gente muy buena, creo que hay gente salva adentro, no que todos sean así, pero yo creo que Dios permite encontrar de aquel que de veras lo necesita en su corazón y que sinceramente lo está buscando. Bueno, pues el Señor como que me llevaba a mí un poco adelantado, pero estando, ni siquiera estaba dentro del carismatismo y Él me bautizó el Espíritu Santo, recibí el don de lenguas. Como que Dios lo favorece a uno, ¿verdad? Encuentra uno la gracia del Señor. Cuando yo llegué a la iglesia evangélica, que nos volvimos ya al Evangelio, yo ya estaba bautizado en el Espíritu Santo, ¿verdad? Estábamos en un grupo carismático dentro de la comunidad San Pablo. Funcionaba ahí como una parte de la comunidad San Pablo, una comunidad católica. De ahí todo el grupo junto con el líder era Alex González. Hubo lo que tenía que haber, ¿verdad? Un problema doctrinario, porque no puede ir uno en contra de lo que la palabra de Dios establece. Nosotros mismos teníamos ya confrontación por la palabra. Lo que el catolicismo practica no está de acuerdo a la Biblia. Tenemos un compromiso con la verdad. Yo en ese tiempo ya profetizaba y mi conflicto era: Señor, yo tengo un compromiso contigo con la verdad, yo no puedo seguir aquí. De tal manera que todo el grupo se salió, era un grupo de aproximadamente 75 personas y nos salimos de la iglesia católica. De eso fue tal vez como en el 88, tal vez 89, por ahí. Y en esos meses recibió la cobertura de la iglesia del IM, del apóstol Otoniel Ríos, y ahí nació la iglesia evangélica. Nacimos como iglesia evangélica, en ese tiempo era Rey de Reyes, que yo crecí ahí con ellos un tiempo, hasta donde me lleva el Señor ahorita al ministerio. Estuve en Rey de Reyes como unos 15 años, tal vez 15 a 17, no me recuerdo bien, hasta el momento en que el Señor me llevó a fundar Ministerios Cristo Vive, que eso fue en el 2003, ¿verdad? Donde nace Iglesia Cristo Vive a la manera como lo que conocemos hoy, ¿verdad? Realmente somos 2 congregaciones, hay una iglesia hija ya funcionando en Montserrat, ¿verdad? Entonces, damos gracias a Dios por toda su bendición y la ayuda que nos ha dado hasta hoy. Qué bendición. ¿Y cómo nace el servicio al Señor en el ministerio de profeta? Bueno, yo comencé a profetizar en las asambleas. Empezó antes de ser pastor. Y bastante antes, es decir, perdón, todavía era, realmente yo comencé a crecer dentro de el grupo, digamos así, como parte del miembro de la alabanza. Después de la alabanza pasé a dirigir alabanza, después comencé a enseñar
Después comencé a predicar muy desde el principio, muy desde el principio. Luego de eso, bueno, también profetizaba. O sea, recordémonos que esto del profetismo es muy nuevo. Es algo realmente que mi primer encuentro con un profeta ministerial fue en el año 2000. Pero no teníamos referencia de eso. Dentro de la Iglesia Católica nadie enseña profetismo. Y dentro de la Iglesia Evangélica aún muchas iglesias tienen este tema como desconocido. Algunos dicen que los profetas son solo profetas del Antiguo Testamento y no es cierto. La Biblia establece cosas diferentes. Efesios 4, 11, 12 establecen la validez de los ministerios hasta que venga lo perfecto. Entonces no sabíamos nada, pero realmente yo comencé a profetizar dentro de las asambleas más o menos en el año 89, o sea, aún antes de estar en la Iglesia Evangélica. Profetizaba como parte del don en las asambleas, pero realmente bueno, fluía mucho en el don de ciencia. Fluía mucho en el don de ciencia porque llegué a comprobar que yo oraba por las personas y la oración revelaba, sin que yo supiera, la situación personal de la gente. O sea, que yo oraba por las personas y justo les descubría las cosas que estaban pasando, pero yo no sabía qué era eso, ¿verdad? Y eso estaba ahí siempre, ¿va? Entonces, a mí a veces me da un poco de risa, pero ya se estaba comenzando a desarrollar la fe en lo que ahora llamamos la oración profética y la oración dentro del don de ciencia. Pero no sabíamos nada de eso, nosotros lo comenzamos a saber después, ¿verdad? Porque no teníamos enseñanza acerca de eso. Tiene que creer porque ya lo tiene, ¿verdad? Tiene que creer tiene que creer que existe porque ya lo estaba manifestando. ¿Y visión también tenía? Perdón. Visiones. Bueno, como sabemos que hay visiones al ojo, al natural, visiones al ojo, sobrenatural, visiones al espíritu y visiones al corazón. El tipo de visión que Dios me da es directo a mi espíritu. Y es una visión que viene por medio de la fe, ¿verdad? Pero es increíble lo que revela cosas terribles, preciosas y a veces con una soberana exactitud que solamente Dios lo puede mandar, ¿verdad? O sea, no cabe duda, de esa manera, digamos, he recibido, yo lo digo así, directamente a mi espíritu. Estoy orando por las personas y sin que yo los conozca viene revelación sobre su vida, ¿verdad? Incluso sobre cosas que van a suceder, y esa es la pura revelación de Dios, direcciones para su vida, pero eso es parte ya del ministerio profético. Amén. Porque es Dios hablando a la gente, ¿verdad, hermano? Dios hablándole a las personas. Es que Dios habla a través de alguien. La esencia de la profecía es Dios hablándole a una persona por medio de otra persona. Amén. Para revelar sus planes y revelar su corazón, para revelar su voluntad. Su esposa, ¿cómo tomó su llamamiento y su cambio de vida? Rápido se puso a su lado. Bien, siempre tarda un momento, pero entró rápido. Sí. Entró rápido al evangelio. No, y participaba. Había mucho, había mucha manifestación de milagros y cosas sobrenaturales. Entonces no le costó mucho entrar. ¿Y sus porque hijos? Estaba viendo las evidencias sobrenaturales. Ellos casi que de inmediato, orando yo por ellos en la casa, recibieron el don de lenguas así. En la sala de mi casa se bautizaron rápido y ahí está conmigo a mi lado. Qué lindo. ¿Cómo apoyándome se llaman en todas las cosas. ¿Perdón? ¿Cómo se llaman sus hijos? Mi esposa se llama Irma y mis hijos, el mayor se llama Horacio. Él vive en Estados Unidos, es ministro de alabanza. Luego está Edith, que ya es arquitecta, y el más pequeño estudia abogacía, se llama Emanuel. Y todos le sirven al Señor. Estamos sirviendo para la gloria del Señor. Amén. Hermano, cuéntenos cómo está la iglesia. Bueno, está bonita, está preciosa, y yo le digo a los hermanos que caminamos sobre un milagro, ¿verdad? Y es la pura verdad, porque como cualquier iglesia hemos tenido crisis. Algunas personas dicen que las iglesias no tienen crisis, pero sí tenemos algunas crisis. En estos 8 años de vida que tenemos vamos a cumplir este año, desde el 2003, la iglesia, locales hemos cambiado como unos 4 o 5 locales. Comenzamos en mi casa. Cuando comenzamos en mi casa, le voy a contar,
fue por medio de un sueño que Dios me habló. Ni siquiera fue un sueño de noche, fue un sueño de tarde, así en una cabeceada. En una cabeceada que me di después de almuerzo. El Señor me habló y me dijo: tienes que desatar gente que está atada con 3 tipos de pacto, ¿verdad? Yo estaba abandonando un ministerio, estaba comenzando otro, y la pura verdad es que todavía no sabía qué hacer, porque no le hallaba ni pies ni cabeza. Yo sabía cosas que Dios me había dicho, Dios me confirmó la obra, pero no sabía ni por dónde comenzar. Entonces me habló el Señor en un sueño y me dijo exactamente eso. Eso fue día viernes. Y tal vez el sueño sería de 1 minuto. ¿Cuánto tarda en decir Dios eso? Tienes que desatar gente que está atada con 3 tipos de pacto, y junto con eso metió dentro de mi espíritu la convicción. ¿Y los pactos qué eran? ¿Le dijo? No me los dijo, los tuve que encontrar. O sea, son pactos de alma, cuerpos de cuerpo, pactos de espíritu. Bueno, y de ahí se derivan otros más. Pero comenzamos a organizar entonces con mi esposa. No habíamos hecho ningún culto. Estábamos en una Semana Santa, y el domingo de resurrección fue nuestro primer devocional ahí en el garage de mi casa. Entonces invité a familiares, gente que yo conocía, que no asistía a ninguna congregación. 1 o 2 pastores amigos que me querían apoyar, ¿verdad? Se fueron con su familia, y con 12 personas comenzamos el primer devocional en mi casa. Eso fue un 20 de abril. Luego de ahí estuvimos 3 meses, y un hermano nos facilitó una casa en Residencial 5 atrás de Canal 3, así milagrosamente, ¿verdad? Porque yo ni lo andaba buscando, sino que él me la dio, así: mira, puedes usar mi casa. Tremendo, lindo. Estuvimos ahí 4 meses, luego nos mudamos a un lugar más grande, ya no cabía ahí la gente, a Miraflores 2, por ahí por Sejusa, por el Sejusa. Ahí estuvimos como unos 4 meses. Luego de eso nos mudamos a una bodega aquí cerquita del IMSS Central, sobre la 47 Avenida. Ahí estuvimos como 2 años. De ahí me dijo el Señor: ya no quiero que estés aquí, te tienes que cambiar. Y nos mudamos a un local por ahí por Molino de las Flores. Ahí tardamos nada más 2 meses. Luego de eso también se nos acabó el contrato ahí porque vendieron la propiedad. Tuvimos que pasarnos al rodeo sobre, bueno, no recuerdo qué calle es, creo que es la 37 Avenida, ahí cerca del rodeo, entre la Roosevelt y la San Juan. Ahí estuvimos como 3 años, hasta el local que tenemos ahorita acá en la calzada Mateo Flores, que realmente es una bendición de Dios, ¿verdad? Era un local que no se lo habían dado a nadie, y por alguna razón encontramos gracia delante de los propietarios y nos lo dieron. Y la verdad que Dios nos ha bendecido, nos facilitó financiamiento, facilitó todo lo que era necesario, porque la congregación en ese momento era una congregación muy pequeña. Había bajado bastante entre mudas y ataques espirituales, porque sí hubo mucho ataque espiritual sobre la congregación. La congregación llegó a bajar, creo que en su momento máximo tal vez logramos alcanzar unas 250 personas, pero luego de eso bajó hasta tal vez unas 40 personas. No podíamos nosotros hacer lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Pero por eso le digo yo a la gente que está con nosotros: estamos caminando sobre un milagro. Amén. Y si la gente llega y ve, dice: no, pues esto está bien y está bonito, ¿verdad? Tenemos promesa del Señor que la bendición de Él va a ser fuerte sobre la congregación, incluso sobre su manifestación personal, ¿verdad? Nos dedicamos a buscar la presencia del Señor, y bendito sea Dios, estamos creciendo. Amén. Los cuerpos sanos crecen. Amén. Los cuerpos enfermos decrecen. Sí, ¿verdad? Un niño sano se pone gordito y alcanza estatura, habla bien, tiene desarrolladas sus facultades intelectuales. Pero un niño enfermo no hace nada de eso, ¿verdad? Entonces nos regocijamos de que somos un cuerpo sano en el Señor. Qué bendición. ¿Y qué horarios de actividades tienen? Bueno, actualmente tenemos como actividad pública, digamos así, congregacional general, los miércoles a las 7, un devocional, que es devocional para crecimiento, son temas especiales de doctrina. Luego de eso, los domingos a las 10 de la mañana, tenemos nuestro devocional general también,
tenemos parqueo adentro, parqueo interno, no hay problema de seguridad. No es una bendición de veras. Sí, Hay seguridad, todo está circulado, no hay, gracias a Dios no hay problema de seguridad. Qué bendición. Y el tiempo nos está avanzando, pero quisiéramos que usted nos diera su opinión, su consejo, qué tiene para Guatemala. Bueno, creo que estamos en una fuerte encrucijada. Vienen elecciones de nuevo y la Biblia dice que es bienaventurada la nación cuyo gobernante teme a Dios, cuyo rey teme a Dios. Entonces yo creo que en todo momento tenemos que pedirle al Señor que nos dé autoridades que verdaderamente lo amen y lo respeten a Él. Creo que las iglesias nos tenemos que unir en oración, para que el Señor nos dé un buen gobierno. Nos surge un buen gobierno. La situación mundial está muy difícil, la propia situación espiritual está muy difícil, nos tenemos que unir. Creo que la solución de las cosas de Guatemala la tiene la iglesia, pero no la iglesia como una entidad política, sino la iglesia como una entidad espiritual, una entidad que dobla rodillas delante de su Dios y con fe clama, en la certeza y en la seguridad de que Dios está vivo, que Cristo está vivo, que Él intercede por nosotros y que confiando en Él va a mover lo que tenga que mover. En el sentido también de que seamos ciudadanos responsables, que demos testimonio. Yo le digo a la gente, y me da mucha pena a veces, no hay cántico nuevo en sus labios, y uno les mira en la cara que no tienen cántico nuevo, y el cántico nuevo nace solamente de aquellos que experimentan la presencia de Dios y que tienen intimidad con Dios. Cada pueblo tiene el gobierno que se merece, y si las cosas han venido como han venido es porque es lo que nos merecemos. O sea, tristemente lo tenemos que reconocer, porque nos merecemos lo que está pasando. No hemos clamado realmente, no hemos buscado realmente así con honestidad la presencia de Dios. Hay mucho mal testimonio entre las iglesias. Estoy seguro que en las iglesias cristianas hay gente que es inconversa, y no inconversa porque no conozcan a Dios, sino que viven como impíos. Y Dios cuando habla en serio. Dios cuando habla en serio. Él dijo el día de que comas del fruto morirás, y Adán murió. Dios no bromea. Pero también cuando dice ciertamente si clamas a mí te bendeciré, tampoco está bromeando. Pero tenemos que desarrollar fe, de nosotros depende todo lo que va a pasar. Creo que somos los que tenemos la solución, pero también tenemos que ser ciudadanos responsables. Primero, ciudadanos responsables del reino. Eso le conviene a la familia, le conviene a uno en lo personal. Llega el tiempo en que Dios va a hacer la diferencia entre el que está con Él y el que no está con Él, seguro. Amén. Y ahí de cada quien depende. Un consejo para los jóvenes. La Biblia dice: honra padre y madre, porque eso le agrada a Dios, y es el primer mandamiento con promesas. Si los jóvenes quieren ser felices, vivir su vida, tener una vida dichosa en el Señor, tiene que honrar a su papá y a su mamá. Bueno, y si son malos, los tiene que honrar de todas maneras, pero en primer lugar hay que buscar de Dios. El último reducto de protección de los jóvenes es la familia, y el último que queda, y las familias a veces están mal. Entonces lo único que nos queda es buscar de Dios, ¿verdad? Si tú quieres ser feliz de veras, si quieres que te vaya bien, busca a Dios con todo tu corazón, y Dios no te va a dejar ni te va a desamparar. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermano, por estar con nosotros en esta ocasión. Quisiera invitarles a que no se pierdan nuestra próxima edición de entrevistas ministeriales, porque son muy edificativas para las vidas de las personas. Yo sé que el pastor con su vida y con su ministerio tiene mucho que dar, y no se pierda nuestra programación, porque el hermano tiene mensaje que usted va a poder ver en nuestra programación de RE Visión, con un mensaje que le lleva a la perfección. Dios le bendiga, muchas gracias, y gracias, pastor. Dios le bendiga también a usted. Gracias a ustedes por la oportunidad.